Policía miente para condenar a mujer negra. Entonces su defensa sorprende a toda la sala del tribunal. La declaración dada por el oficial Parker es una completa mentira. La voz de Amara Carter resonó en la sala del tribunal, provocando un silencio sepulcral seguido de murmullos de incredulidad. Ella permaneció de pie, con la mirada fija en el juez, mientras el policía sentado en el estrado de los testigos se puso visiblemente rígido y su rostro se tornó sombrío. El juez Wilson frunció el ceño. Señora Carter, esta es una acusación extremadamente grave contra un oficial respetado con 15 años de servicio. Te sugiero que consideres cuidadosamente tus próximas palabras. Amara, de 34 años, profesora de historia y activista comunitaria, nunca imaginó que estaría allí acusada de agredir a un oficial de policía y resistirse al arresto. Delitos que podrían llevarla a prisión por hasta 5 años y acabar con su carrera. Todo debido a una parada de tráfico de rutina que se convirtió en una pesadilla cuando el oficial Parker afirmó que lo había agredido cuando se acercó a ella. Con el debido respeto, su señoría, mantengo mi declaración y puedo demostrar que el oficial Parker no solo mintió bajo juramento, sino que fabricó pruebas en mi contra por razones que van mucho más allá de este incidente. El defensor público de Amara, un recién graduado de la Facultad de Derecho con aspecto nervioso, tiró discretamente de la manga de su chaqueta, indicándole que se sentara. En la mesa de la fiscalía, la fiscal Jennifer Martínez sonrió con confianza. Ella tenía un caso sólido, el testimonio de un policía condecorado contra una mujer negra con antecedentes de problemas con las autoridades debido a sus protestas pacíficas por la reforma policial. La señora Carter ha decidido representarse a sí misma en este momento. Señoría, explicó el abogado, claramente incómodo ante mi consejo explícito. El juez suspiró. Muy bien, señorita Carter. Entiendo su frustración, pero las acusaciones infundadas contra un agente de la ley solo perjudican su caso. El jurado considerará esta conducta. El oficial Parker, de pelo gris en las sienes, porte militar y un historial impecable según la fiscalía, se ajustó la corbata, mirando directamente al jurado con una expresión de quien ha sido agraviado. Si me lo permite, señoría, continuó Amara, me gustaría interrogar al oficial Parker sobre los acontecimientos de la noche del 17 de marzo. El juez vaciló y luego asintió de mala gana. Continúe, pero permanezca respetuoso. Amara se acercó lentamente al estrado de los testigos. Su corazón palpitaba aceleradamente, pero su voz se mantuvo firme. Este momento fue el resultado de semanas de preparación meticulosa, noches de insomnio y una determinación nacida no solo de la injusticia que se le había infligido, sino de los cientos de casos similares que había presenciado en su comunidad. Oficial Parker, usted declaró en su informe que se acercó a mí a las 10:15 de la noche debido a una luz trasera rota en mi vehículo. ¿Es eso correcto? Sí, ese fue el motivo de la parada, respondió Parker con seguridad. Y usted afirmó que salí abruptamente del auto, ignorando sus órdenes de permanecer en el vehículo, y luego lo agredí empujándolo cuando intentó sujetarme. ¿Es eso correcto? Eso es exactamente lo que pasó. Su voz no mostró vacilación alguna. Amara asintió lentamente. Interesante. Ella se dirigió a su escritorio y cogió una pequeña unidad flash. Señoría, quisiera presentar una prueba que no consta en el expediente. El fiscal Martínez se puso de pie inmediatamente. Objeción. Cualquier evidencia debería haber sido compartida durante la fase de descubrimiento. El juez miró severamente a Amara. La señora Carter. Esto es extremadamente irregular. Esta evidencia recién llegó a mi conocimiento ayer, señoría. Son imágenes de la cámara de seguridad de la tienda de conveniencia al otro lado de la calle de donde me detuvieron. El rostro del oficial Parker perdió sutilmente el color. Lo permitiré, pero tengan en cuenta que puede ser ignorado si se considera inapropiado, dictaminó el juez después de un momento. Mientras el técnico preparaba el equipo para la exhibición, Amara sintió el peso de las escaleras sobre ella. Entre los espectadores, reconoció a Malik Thompson,
un periodista de investigación con el que había trabajado en proyectos comunitarios. Su mirada transmitía un mensaje silencioso de apoyo. Lo que nadie en la sala sabía era que Malik había sido fundamental en la obtención de esa evidencia, y mucho más. Lo que nadie en esa sala podría haber imaginado es que el video era solo la punta del iceberg. Detrás de la actitud tranquila de Amara no solo se escondía la determinación de una mujer acusada injustamente, sino la meticulosa estrategia de alguien que había descubierto un patrón perturbador en las prácticas del oficial Parker. Un patrón que estaba a punto de ser expuesto de una manera que sacudiría los cimientos de todo el departamento de policía. Si esta historia de injusticia y resistencia te tocó el corazón, no dejes de suscribirte al canal para descubrir cómo una simple profesora de historia convirtió su mayor humillación en una oportunidad para exponer décadas de abuso sistémico que nadie había podido probar hasta entonces. Las luces de la sala del tribunal parpadearon cuando el técnico conectó la unidad flash. El oficial Parker mantuvo su expresión confiada, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente en el borde del estrado de los testigos. El video comenzó mostrando claramente la fecha y la hora. 17 de marzo, 22:15 horas. La cámara capturó la escena perfectamente. El coche de Amara ya está aparcado, todas las luces encendidas. El oficial Parker simplemente se detuvo detrás de ella. No hay luces de sirena encendidas. No hubo ninguna infracción de tránsito. La sala observó en silencio mientras Amara permanecía en su auto, bajaba la ventanilla y entregaba sus documentos. No hay señales de la salida abrupta mencionada en el informe. No se podía oír el diálogo, pero la tensión creciente era palpable. Luego, sin previo aviso, Parker abrió la puerta y sacó a Amara con una fuerza desproporcionada, empujándola contra el vehículo y esposándola. «Su señoría», dijo Amara cuando terminó el video. No había luces rotas. No salí del vehículo y, desde luego, no agredí al agente Parker. El fiscal se puso de pie, visiblemente conmocionado. Este video ha sido claramente editado. La grabación original está disponible para análisis forense, interrumpió Amara. La tienda guarda copias de seguridad durante 90 días. El rostro del agente Parker palideció por completo. La jueza Wilson se ajustó las gafas. Su expresión se tornó severa al volverse hacia el agente. «Agente Parker, ¿le gustaría reconsiderar su testimonio?», preguntó Parker, aclarándose la garganta. «Debe haber un malentendido. Mi recuerdo de los hechos». «¿Su recuerdo?», preguntó Amara. «¿O su hábito sistemático de falsificar informes contra ciudadanos específicos?». «Protesto», exclamó el fiscal. «Alegaciones infundadas». «Su señoría, solicito permiso para presentar pruebas adicionales sobre el historial del agente Parker». Fue en ese momento que el joven defensor público se levantó. «Su señoría, me gustaría retomar la representación de la señora Carter». Amara lo miró sorprendido. «Me llamo Daniel Rivera», continuó, ajustándose la corbata. «Y creo que ahora puedo ser de más ayuda». 3 semanas antes, Amara casi había perdido la esperanza. Entonces, una llamada de la policía investigadora. El periodista Malik Thompson lo cambió todo. «Amara, necesito verte enseguida. No hables de eso por teléfono». 2 horas después, en una cafetería ruidosa, Malik le entregó un sobre. «Parker tiene antecedentes. 17 quejas formales en 5 años, todas desestimadas misteriosamente. 15 de las quejas provenían de mujeres negras de entre 25 y 40 años. Profesionales que se atrevieron a cuestionar su autoridad». «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Amara, hojeando los documentos. «Tengo una fuente en el Departamento de Asuntos Internos. Alguien tan harta de este comportamiento como nosotros». Durante las siguientes semanas, trabajaron incansablemente no solo para construir su defensa, sino también un caso para exponer un patrón inquietante. Todas las noches, después de sus clases, Amara se reunía con Malik en diferentes lugares, cambiando constantemente para evitar sospechas. Una noche,
Daniel Rivera, el defensor público asignado a su caso, se presentó en su puerta. Señorita Carter, tengo entendido que no ha respondido a mis mensajes. Malik y Amara intercambiaron miradas aprensivas al invitarlo a pasar. Quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla, dijo, mirando los documentos dispersos. Mi hermana pasó por algo similar con el departamento. Nadie le creyó. Ella perdió su trabajo, su reputación. Me hice abogado para arreglar ese tipo de cosas. Esa noche, Daniel pasó a formar parte del equipo. Como defensor público, tuvo acceso a información que ni Amara ni Malik podían obtener legalmente. Su apariencia joven e inofensiva significaba que nadie lo veía como una amenaza. De regreso a la corte, Daniel asumió su verdadero papel en el plan. Mientras presentaba la evidencia adicional, Amara vio como el rostro del oficial Parker palidecía a medida que comenzaban a proyectarse los documentos oficiales. 17 denuncias, 15 mujeres negras, 7 casos con pruebas faltantes y luego el golpe final. Un patrón claro de lenguaje casi idéntico en cada informe falsificado analizado por un lingüista forense. La sorpresa en los rostros del jurado era evidente. La fiscalía parecía atónita. Lo que Parker no sabía era que Amara no era una profesora cualquiera. Era una experta en documentar patrones históricos de opresión institucional. Su tesis doctoral versó sobre cómo los sistemas de poder utilizan un lenguaje estandarizado para justificar acciones injustas. En la galería, el capitán Reynolds del departamento de policía observaba con creciente incomodidad. Cuando el nombre del supervisor de Parker, el sargento Williams, apareció en la pantalla, este se levantó discretamente y salió de la habitación, teléfono en mano, antes incluso de llegar al pasillo. Solo Malik se dio cuenta de su partida, intercambiando una mirada significativa con Amara. Fue exactamente como lo habían planeado, el primer paso de una reacción en cadena mucho más grande de lo que Parker podría haber imaginado. Lo que nadie en esa sala entendía aún era que ese caso aparentemente aislado era solo la primera ficha de dominó cuidadosamente colocada en una cadena que, al ser derribada, expondría décadas de corrupción sistemática que llegaba mucho más allá de las calles, al corazón mismo del poder en la ciudad. Daniel caminó con confianza por la sala del tribunal, presentando cada pieza de evidencia con la precisión de alguien que había planeado meticulosamente ese momento. El patrón es inconfundible, señoría. 17 abordajes, 15 mujeres profesionales negras, 7 casos con pérdida de pruebas. Parker tiró de su corbata, que parecía asfixiarlo. Su mirada se encontró con el capitán Reynolds en la galería, una silenciosa súplica de ayuda que fue respondida con un gesto casi imperceptible hacia su teléfono celular. Y lo más intrigante, continuó Daniel, dirigiéndose al jurado, es lo que encontramos al analizar lingüísticamente los informes del agente Parker. Apareció una nueva proyección en la pantalla. Un análisis detallado que comparaba frases específicas utilizadas en los informes contra todas las mujeres. Demostró un comportamiento agresivo al ser interrogada. Se negó a seguir instrucciones sencillas. Representaba una amenaza potencial. Estas frases aparecen en todos los informes, palabra por palabra. El fiscal Martínez se levantó rápidamente. Su señoría, objeción. Esto es un intento de difamar a un respetado agente basándose en coincidencias lingüísticas. ¿Coincidencias?, preguntó Amara en voz baja, acercándose a la mesa de la fiscalía. ¿O evidencia de un modelo prefabricado utilizado para justificar enfoques discriminatorios? El juez dudó, claramente perturbado por la evidencia. Señora Martínez, le permito continuar. Esto es relevante para establecer la credibilidad del testigo. El rostro de Parker palideció por completo. Su mirada se movía nerviosamente entre el jurado, el juez y la puerta, calculando sus opciones. Fue en ese momento que las puertas de la sala se abrieron. Un hombre con un vestido oscuro. El abogado entró apresuradamente, se dirigió a la mesa de la defensa y le entregó un sobre a Daniel. El joven abogado sonrió al examinar su contenido. Su señoría,
Quisiera presentar una última prueba que acaba de publicar el Departamento de Asuntos Internos. El fiscal Martínez abrió mucho los ojos. Eso es completamente irregular. No tuvimos acceso previo porque el Departamento de Asuntos Internos solo publicó esta evidencia hace 20 minutos, interrumpió Daniel tras obtenerse una orden judicial de emergencia esta mañana. Parker se levantó bruscamente. Me niego a continuar. Esto es una emboscada judicial. Siéntese, agente Parker, ordenó el juez con severidad. O será declarado culpable de desacato. Daniel conectó una nueva memoria USB al sistema. Lo que está a punto de ver es una grabación de la cámara corporal del agente Parker de la noche del 17 de marzo. Una grabación que estaba marcada como corrupta en los archivos del departamento. Parker palideció. Es imposible. Esas grabaciones. Se detuvo a media frase, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba a punto de admitir. Toda la sala observó en silencio. Conmocionada, como el video mostraba no solo la interacción con Amara, confirmando su versión, sino también una conversación posterior entre el agente Parker y el sargento Williams. El activista de siempre cuestionando mi autoridad. Ya conoce el procedimiento. Márquela como agresiva, resistiéndose al arresto. Lleva meses protestando contra el departamento. Es hora de darle una lección. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal Martínez cerró su maletín. Su rostro era una máscara de decepción e ira, no dirigida a Amara, sino a la gente que la había engañado. Su señoría, dijo, levantándose. La fiscalía retira todos los cargos contra la señorita Carter y solicita una investigación exhaustiva del agente Parker por perjurio, falsificación de pruebas y discriminación sistemática. El juez asintió con gravedad. Concedido, agente Parker, queda arrestado hasta nueva orden por desacato y posible perjurio. El jurado queda despedido. Cuando los alguaciles se acercaron, Parker finalmente perdió la compostura. No lo entiendes, ella y gente como ella están socavando nuestra autoridad. Williams aprobó todo esto. El capitán lo sabía. Lo silenciaron mientras lo escoltaban hacia la salida y sus palabras desesperadas resonaron en revelaciones aún más profundas. Amara permaneció tranquila, incluso cuando los periodistas inundaron la sala. Daniel sonrió, colocando una mano sobre su hombro. Lo hicimos. No, respondió ella suavemente. Apenas hemos comenzado. Fuera del juzgado, Malik esperaba con una sonrisa discreta, sosteniendo una memoria USB idéntica a la que le habían presentado anteriormente. Amara asintió en reconocimiento, sabiendo que este pequeño dispositivo contenía mucho más. Grabaciones, correos electrónicos y mensajes que detallan cómo el sistema protegió a los oficiales problemáticos, ignoró las quejas de las minorías y mantuvo una cultura de impunidad. El caso de Amara no fue el final, sino el catalizador. En la sala de prensa improvisada en las escaleras del tribunal, no habló de su victoria personal, sino de las otras 14 mujeres que habían sido silenciadas por el mismo oficial. Y mientras las cámaras transmitían en vivo, anunció la creación de una coalición para exigir responsabilidades no solo a los policías abusivos, sino también al sistema que los protegió. Lo que nadie podría haber predicho fue que el colapso de la carrera del oficial Parker fue solo la primera ficha de un efecto dominó institucional. En las semanas siguientes, a medida que las pruebas reunidas por Amara, Malik y Daniel comenzaron a circular, nombres mucho más poderosos que Parker descubrirían que ninguna insignia, título o conexión política podría protegerlos de la verdad meticulosamente documentada por un profesor de historia que sabía exactamente cómo los imperios de la injusticia eventualmente caen. No a través de grandes batallas, sino a través de pequeñas grietas que, al ser expuestas a la luz, ya no pueden ser ignoradas. 6 meses después del juicio que expuso la corrupción del oficial Parker, la pequeña sala comunitaria estaba abarrotada. Decenas de rostros atentos observaron a Amara Carter, ahora una figura reconocida a nivel nacional, mientras dirigía un taller sobre derechos civiles y documentación del abuso policial.
No tenemos que esperar a que el sistema nos proteja, explicó, con una voz que transmitía una tranquila convicción que irradiaba autoridad. Podemos aprender a protegernos unos a otros mediante la documentación sistemática y la acción colectiva. Al fondo de la sala, Daniel Rivera, ya no el nervioso defensor público, sino ahora el respetado director legal de la Coalición para la Responsabilidad Policial, sonrió con orgullo. A su lado, Malik Thompson tomó notas para su premiada serie de informes de investigación que continuaron exponiendo casos similares en todo el país. El caso de Amara había desencadenado exactamente el efecto dominó que habían planeado. La investigación inicial sobre el oficial Parker rápidamente se convirtió en una auditoría completa del departamento, revelando un patrón sistemático de abuso contra mujeres negras. El sargento Williams fue suspendido y enfrentó cargos criminales. El capitán Reynolds, después de intentar inicialmente encubrir el caso, finalmente renunció en desgracia cuando se expusieron sus mensajes de texto que instruían a los oficiales a lidiar con los alborotadores. En cuanto al oficial Parker, su caída fue espectacular. Condenado por perjurio y manipulación de pruebas, perdió no solo su placa, sino también su pensión. Su intento desesperado de culpar a sus superiores solo profundizó su desgracia. Ahora trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un pequeño centro comercial en las afueras de la ciudad, el único puesto que pudo encontrar con su historial. Todavía estoy siguiendo los casos de las otras 14 mujeres, dijo Amara a los participantes. A 12 de ellos se les revocaron las condenas. Para 2 de ellos, lamentablemente, el daño ya estaba hecho. Una perdió la custodia permanente de sus hijos. Otro perdió una prometedora carrera médica. Pero estamos luchando por una compensación justa. En la primera fila, el juez Wilson escuchaba atentamente. Después del juicio de Amara, ella se convirtió en una aliada inesperada, implementando nuevas reglas de transparencia en su tribunal e impulsando reformas dentro del sistema judicial. El poder nunca se entrega voluntariamente, continuó Amara. Pero cuando se enfrenta a evidencia irrefutable y a la movilización pública, se ve obligada a retroceder. Después del taller, mientras los participantes se reunían para conversar, el fiscal Martínez se acercó discretamente a Amara. Debo admitir que me enseñaste una valiosa lección. Ella confesó. Solía creer ciegamente en los informes policiales. Ahora, mi oficina ha implementado un protocolo de doble verificación para todos los cargos basado únicamente en el testimonio policial. Ya hemos desestimado 17 casos en los últimos 3 meses. Amara sonrió. No se trata de desconfiar de todos los agentes de policía, sino de garantizar que el poder venga acompañado de responsabilidad. De camino a casa, Amara reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. La profesora de historia, que antes luchaba por conservar su pequeño apartamento, ahora dirigía un centro comunitario de defensa legal, financiado por una fundación de derechos civiles, impresionada por su caso. Su plan de estudios de historia ahora incluía un módulo sobre la documentación del abuso institucional, utilizando su propio caso como estudio. En su apartamento, escondido en un cajón, aún conservaba el informe policial que Parker había falsificado. Fue un recordatorio de cómo una sola mentira desafiada con coraje y estrategia podía exponer todo un sistema de opresión. Lo que pocos sabían era que la metodología desarrollada por Amara, Malik y Daniel había sido adaptada y se estaba implementando en comunidades de todo el país. La estrategia Carter, como la llamaron algunos, se basaba en 3 principios. Documentación meticulosa, análisis de patrones lingüísticos en informes oficiales y construcción de coaliciones entre víctimas aisladas. La verdadera justicia, decía Amara a menudo en sus conferencias, no es solo ganar un caso, sino transformar el sistema que permitió que ocurriera el abuso. La semana siguiente, cuando la última de las mujeres condenadas injustamente por Parker fue liberada, una pequeña celebración reunió a todos los involucrados. Entre abrazos y lágrimas de alivio, Daniel brindó por Amara, quien nos recordó que el arma más poderosa contra la injusticia no es la ira,
sino la inteligencia estratégica combinada con un coraje inquebrantable. En su discurso improvisado, Amara miró a las mujeres que habían sufrido el mismo abuso, ahora unidas como familia. Lo que Parker y otros como él nunca entenderán es que al intentar silenciarnos individualmente, terminaron creando una voz colectiva demasiado poderosa como para ignorarla. Cada intento de empujarnos a las sombras solo nos llevó más hacia la luz. Los cambios continuaron extendiéndose. 3 departamentos de policía de ciudades vecinas implementaron reformas preventivas. Una ley estatal que exige tener siempre encendidas las cámaras corporales durante las detenciones recibió el nombre de la primera víctima identificada de Parker. Y en los campus universitarios, los estudiantes de Derecho ahora estudian el caso de Amara como un ejemplo de cómo desafiar el abuso sistémico. Si esta historia sobre cómo una persona con determinación, aliados estratégicos y evidencia bien documentada puede enfrentarse a un sistema corrupto te ha tocado el corazón, asegúrate de suscribirte al canal para ver más historias inspiradoras que nos recuerdan que la justicia puede parecer lenta, pero cuando llega basada en la verdad, su impacto trasciende el caso individual y planta semillas de transformación para las generaciones futuras.